Muy buenas tardes. Es para mí un orgullo estar en el Colegio de Arquitectos para presentar nuestras principales ideas y propuestas sobre los temas que el colegio nos ha planteado. Comencemos con el tema del desarrollo urbano y el plan urbano. Lima, como lo ha mostrado Jorge en las láminas del Plan 2035, crece como una mancha de aceite. En gran medida, subordinado su crecimiento a los intereses mercantiles de los traficantes de terreno y de algunas empresas inmobiliarias que se resisten a la planificación urbana. Y por lo tanto, hay un compromiso político de contención de estos procesos para torcer las tendencias actuales y llevar a Lima hacia donde tenemos que llevarla. La ciudad compacta, resiliente y segura que necesitamos, necesita que enfrentemos a los actores económicos y de otro tipo que confabulan contra la ciudad y generan el tipo de crecimiento que estamos teniendo. Y para eso, obviamente, es importante definir las vocaciones mixtas en las diferentes zonas de la ciudad y consolidar ese proceso con el plan urbano y con sus herramientas para fiscalizar y hacer cumplir lo que se define en el plan urbano. Yo soy el único candidato que participé en el equipo técnico del plan urbano, tanto en la parte consultiva como en el desarrollo de las propuestas de movilidad que tenían que ser consistentes con la propuesta del plan urbano. Y me alegra que hayan, a lo largo de esta campaña, varios candidatos que reconocen la importancia del plan urbano. Lo que tenemos que hacer entonces al inicio de la gestión en el 2019 es actualizar el plan urbano, porque es cierto que ha sufrido el paso del tiempo, y encaminar los proyectos estructurantes. El plan urbano define, ¿no es cierto?, las zonas principales de Lima, sus áreas de expansión y los proyectos más importantes de la ciudad. Hay que actualizar el plan urbano, ponerlo en consulta y aprobarlo en el primer semestre del 2019. Hay que decir también que tenemos que trabajar duro para poder reconformar algunos aspectos de las políticas urbanas de Lima. Y uno de los primeros que quiero poner sobre la mesa es el tema de la vivienda social, en donde hay dos problemas críticos. Desde el año 2015 ya se contabilizan 2.8 millones de personas que viven en las zonas altas de la ciudad o en los cerros, 1,5 millones en las zonas más altas de la ciudad. Esas personas son las que están en la situación más adversa. Tenemos 1 millón de personas sin conexión de agua potable, 10% de la ciudad sin alumbrado público, mucha gente sin titulación y más de 750.000 personas que viven en zonas en donde no llega el transporte urbano y tienen que caminar o salir en taxis y mototaxis. Esa es la situación que enfrentamos. En esos lugares viven los peruanos que la tienen más difícil y por lo tanto nuestra propuesta pasa por concentrar las inversiones de determinadas entidades de la Municipalidad de Lima, comenzando por Invermet, para que generen programas urbanos integrales que tendrán como componente principal los muros de contención que tenemos que hacer en Lima para que en el próximo terremoto de 7.9 o 8.2 esas viviendas no se derrumben, porque eso es lo que va a pasar si no hacemos lo que tenemos que hacer. Traficantes de terrenos coludidos con alcaldes distritales, ¿no es cierto?, han permitido que esas poblaciones de limeños se instalen en las zonas altas de la ciudad. Es responsabilidad de las autoridades resolver de forma definitiva el problema y salvar aquellas viviendas que se pueden salvar, es decir, aquellas viviendas que están en un riesgo mitigable. Los planes urbanos integrales que proponemos hacer como proyecto principal para Invermet no solo incluyen muros de contención, también espacios públicos, espacios comunales y los accesos viales, incluyendo financiamiento de MAPE. Para nosotros esto es súper prioritario, pero además Lima necesita un programa de vivienda social que permita, al menos como efecto de demostración y efecto piloto, iniciar la reubicación de las personas que están localizadas en zonas de riesgo sísmico que no es mitigable. Es decir, aquellos que ni con muros de contención se salvan en un escenario de un terremoto semejante al del sur de Chile o al de Haití. Y obviamente tenemos un larguísimo silencio sísmico, o sea, estas cosas son prioritarias y son parte sustantiva de las políticas de desarrollo urbano y tenemos que ayudar a los que están en la situación más adversa. Por eso es que para nosotros el grueso de la inversión pública tiene que ir a resolver los problemas de estos habitantes que son los que la tienen más difícil. Quiero decir también que esto nos lleva a discutir los temas de la movilidad. El plan de movilidad que tiene que aprobar ahora la Autoridad Única del Transporte Lima-Callao, tiene que estar anclado al plan urbano. Felizmente, mis aliados de Nuevo Perú lograron poner eso en las disposiciones complementarias de la Ley de la Autoridad Única del Transporte que se va a votar en pocos días en segunda votación. En mi opinión,
¿no es cierto? Dieter Columbus está equivocado cuando dice que el municipio de Lima pierde todas las competencias y hay que reformar todos los planes. Esa es una opinión, en mi opinión, incompleta. No es toda la verdad. En realidad, la Autoridad Única del Transporte lo que genera es una nueva institución con un directorio de 8 personas, 4 de los gobiernos provinciales, 3 de Lima, 1 del Callao y 4 del gobierno nacional, donde 2 directores corresponden a la designación del Ministerio de Transportes, que ahora se tienen que poner de acuerdo. Es decir, no es que Lima cede competencias a la Autoridad Única del Transporte. El Ministerio de Transportes y Lima y el Callao ceden competencias a una autoridad autónoma que va a tomar de forma coordinada dentro de un esquema institucional las decisiones de cómo avanzar con la reforma del transporte. Lima tiene 3 directores, el Ministerio de Transporte tiene 2 directores. Esos 5 directores son los profesionales llamados a ponerse de acuerdo para poder operativizar los cambios en el transporte urbano de Lima. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con que existe esa autoridad. Hubiera preferido que Lima tenga 1 o 2 directores más, porque en el mundo las autoridades metropolitanas de movilidad son de la ciudad principal que puede estar conurbanada con otros espacios. Esas son las mejores prácticas. Pero también hay que reconocer que en el Perú, si queremos tener subsidios, si queremos tener cofinanciamiento para proyectos tan importantes como líneas de metro o metropolitanos, lo cierto es que la única entidad que maneja 8.000 millones de soles de inversión para gastar en transportes es el Ministerio de Transportes. Así que a mí me parece muy bien, dadas las circunstancias actuales, que tengamos un directorio mixto que obligue al MTC y a Lima a trabajar de forma conjunta en pro del desarrollo de un plan integrado de transporte en Lima metropolitana. Y todas las propuestas que nosotros hemos preparado funcionan mejor con la ATU, con los 3 directores que vamos a tener como gobierno metropolitano de Lima. Y esto lo quiero decir con fuerza porque nosotros somos la única candidatura que ha levantado intensamente el tema de que en Lima se requieren subsidios en el transporte urbano. Los decretos legislativos de los 90 del fujimorismo le quitaron su condición de servicio público al transporte urbano de pasajeros y lo convirtieron en un negocio sujeto en gran medida a las leyes de la oferta y la demanda contra todo lo que recetan los expertos en movilidad. Hoy día, esa ley de la ATU está a punto de devolverle al transporte urbano de pasajeros su condición de servicio público. Y además, como ustedes lo van a ver en el texto de esa ley, dice clarísimamente, se viabilizan los subsidios en el transporte urbano. ¿Y por qué esto es importante? Porque desde el día que se convirtió en negocio el transporte urbano, las rutas ya no llegan a toda la ciudad. Las rutas solo llegan hasta donde son rentables, porque no hay subsidios en el sistema de transporte urbano de buses. ¿Por qué la línea 1 del metro no cuesta 4 soles el pasaje? ¿Por qué cuesta 1,50 sol? Porque hay subsidios. ¿Okay? 150 millones de soles de subsidios anuales en la línea 1 del metro. Por eso la gente sube a la línea 1. Si costara 4 soles, nadie subiría a la línea 1 del metro. ¿Y por qué la troncal del metropolitano cuesta 2,50 soles? Porque no hay subsidios. Y los pobres no suben al metropolitano. Y estos son los problemas de fondo que podemos resolver más rápido y con más eficiencia con una autoridad que en su propia ley de creación establece que se viabilizan los subsidios y que puede haber y que recupera el transporte urbano de pasajeros su condición de servicio público como siempre debió ser, porque el transporte urbano es una política que debe ser un derecho. En el mundo entero la movilidad se considera un derecho. Solo en el Perú hemos considerado una suerte de pecado mortal tener subsidios en el transporte urbano. En Europa, en todas las ciudades importantes, el 60% de los costos de transporte están subsidiados. En el Transantiago, en Santiago de Chile, 700 millones de dólares anuales, el 50% del costo de transporte. Hay subsidios en Bogotá, en las principales ciudades de Brasil, en Ciudad de México. Así que ahora la ley de la ATU nos permite acelerar esta solución que es importante. La reforma del transporte genera más transbordos. Pasamos del sistema de rutas superpuestas a sistemas troncoalimentadores. ¿Esto qué significa? Que ya no tiene la gente esas rutas larguísimas que pasaban por toda la ciudad, pero que podían costar menos porque tenían menos conexiones. El metropolitano tiene una troncal y alimentadores, obliga a transbordar. Y por lo tanto, si no metemos subsidios en el sistema, no solo las rutas no van a llegar a donde tienen que llegar, sino que además lo que ocurre es que encarecemos el servicio para los que menos tienen. Y yo hoy quiero decir esto con fuerza y con claridad. La gente en Lima que gana menos de 600 soles y que viven en las zonas altas y periféricas de la ciudad, gasta el 48% de sus ingresos en transporte.
¿Por qué? Porque inician su viaje en un mototaxi. Y por lo tanto, para ellos, el sistema es súper excluyente. Y eso lo tenemos que resolver. Y la ATO es un vehículo que va a permitir que todas nuestras propuestas funcionen con mayor efectividad y que va a permitir hacer justicia. Pero también tenemos que resolver otro problema. Y aquí lo quiero decir desde mi posición de usuario del transporte público y de mi decisión, que la tomé muy joven, de no tener auto y además que no voy a tener y no tengo brevete y no manejo. El transporte público, ¿no es cierto?, nos quita muchísimo tiempo. La familia limeña está afectada por las enormes pérdidas de tiempo en el transporte público. No solo en el metropolitano, sino en todo el sistema. Y arreglar esos tiempos requiere decisiones complejas y conflictivas que se tienen que tomar. Y esas decisiones pasan por 4 asuntos fundamentales. El primero, necesitamos corredores exclusivos para el transporte público, lo cual es una complicación, porque al 16% de familias que usan auto privado les vamos a quitar espacio. Y en ese sentido, estoy muy contento de que los Juegos Panamericanos permitan hacer un gran efecto de demostración sobre el uso de carriles exclusivos para transportar a los atletas, porque ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a poder hacer una puesta a prueba en avenidas tan importantes como Javier Prado y las Panamericanas. Pero la solución para la mayoría que va en el sistema de transporte urbano son los carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros, como se hicieron en el 2011 en Abancay y Mancocapa, como se hicieron en Tacna y Garcilaso, y se ordenaron esas avenidas y se bajaron dramáticamente los tiempos. La Abancay, que parecía una avenida imposible, con un reordenamiento estableciendo 2 carriles exclusivos para el transporte privado y 2 para el transporte público en cada lado, bajó los tiempos de desplazamiento de 30 minutos a 8, es decir, sí se puede. Si logramos conjurar los proyectos de cierre de brecha semafórica con prioridad en el transporte público y generamos los carriles exclusivos, se puede ganar muchísimo tiempo en los tiempos de desplazamientos. Aquellas personas que viven en zonas populares y que trabajan en el centro histórico y en el centro moderno, en lugar de gastar 3 horas, podrán trabajar 1 hora y media. ¿Y eso qué significa? Que muchos obreros podrán desayunar con sus hijos y no salir a las 4:30 de la mañana para poder llegar a tiempo al trabajo. Y que muchas madres puedan llegar en la noche y ver a sus hijos antes de que se duerman. Y estas son las ventajas importantes de poder hacer una reforma completa, incluyendo introducir el sistema de subsidios tan importante para Lima. Es súper complicado pretender hacer una reforma del transporte sin meter los subsidios. Ahora bien, si no queremos condenar a Lima al tránsito infinito, se le tiene que poner control al sistema de taxis. Porque hoy día, si ustedes se paran en cualquier intersección saturada y cuentan el número de vehículos que predomina en esa intersección, el 72% son o taxis, o colectivos ilegales, o taxis piratas. Por lo tanto, cualquier esquema de reforma que no pase por ponerle un número máximo al taxi formal, que estimamos en no más de 120.000 unidades, va a condenar a Lima al infierno de la congestión para siempre. Y todos aquellos que están diciendo, que son varios candidatos, felizmente ninguno de los que están aquí, que van a legalizar o van a formalizar o van a darle rutas a los colectiveros, están diciendo una barbaridad del tamaño de 4 catedrales. Y no son pocos los candidatos que están diciendo eso. Si aquí en Lima se vota por un alcalde que va a darle rutas al colectivero, es como pasar de la combi a una unidad más chiquita. Y lo que Lima necesita es pasar de combis y cústers a unidades de mayor tamaño, no a unidades de menor tamaño. Con carriles exclusivos, con el cierre de la brecha semafórica, con el control del taxi formal y la modernización de la flota, vamos a bajar los tiempos y vamos a darle a las mayorías un servicio cómodo y mucho más rápido. Eso va a generar que se use menos el auto privado, porque le vamos a quitar espacio al auto privado. Y en transporte también tenemos que decir que tenemos que recuperar algunas obras que Castañeda ha detenido y que son importantes. La primera, el óvalo Canta Callao. ¿Por qué es grave recuperar esta obra Canta Callao? Porque hay un proyecto, Canta Cerro de Pasco, que el Ministerio de Transportes está terminando. Si ese proyecto se termina en los plazos, 1/3 de los camiones de carga que hoy día vienen por la carretera central van a entrar a la Panamericana Norte en ese punto, en el cruce de Trapiche con Panamericana Norte, donde debía estar el óvalo Canta Callao. Si el óvalo no está, Panamericana Norte va a ser un infierno peor que el actual, peor que las fotos que mostró Jorge hace un momento en su exposición. Por lo tanto, es indispensable recuperar el proyecto Canta Callao, que estaba en el contrato Rutas Nuevas de Lima y que muy sospechosamente se quiere quitar del contrato sin una adenda de por medio. Y en segundo lugar,
hay que recuperar las otras obras que han sido detenidas. Solo voy a mencionar 3. La principal, el túnel de Javier Prado. Es un túnel que va desde La Molina hasta el límite con el Callao. Por debajo de todo Javier Prado, la única solución definitiva al tránsito en la Javier Prado. No hay otra. Luego, tenemos que recuperar el proyecto de Vía Expresa Sur, desde la estación Las Flores del Metropolitano hasta el sur de Tocongo. Y tenemos que recuperar, porque La Molina va a ser un infierno. Hoy día los alquileres en La Molina están bajando. ¿Saben por qué? Porque no se hizo el proyecto del túnel Centinela por Angamos Primavera. Los 2 últimos proyectos, Vía Expresa Sur y Angamos Primavera, son proyectos que estaban firmados y que Castañeda pudo haber ejecutado. Pidió cambios absurdos a los concesionarios y detuvo los procesos. Entonces, esas obras y la culminación acelerada de la Ramiro Peralé son indispensables para la ciudad como vías arteriales. Y en mi opinión, el municipio de Lima fracasó en el manejo de los accesos de carga y debemos devolverle ese proyecto al MTC porque los accesos de carga son parte de la red vial nacional. Ahora bien, el transporte y la seguridad están íntimamente relacionados. Todos los sistemas de información, de cámaras, sensores y controles y medidores que se requieren para hacer funcionar la gestión de tráfico es la misma plataforma tecnológica que necesitamos para darle soporte a la seguridad ciudadana. En mi gestión compramos las primeras 447 cámaras del Metropolitano y las enlazamos con las gerencias de seguridad ciudadana de todos los distritos colindantes con el Metropolitano a un costo de casi 0. Y por lo tanto, eso se tiene que hacer en seguridad ciudadana. Se puede hacer y lo vamos a hacer. Segundo, tenemos que resolver la enorme inequidad que existe sobre la distribución de efectivos de seguridad. San Isidro tiene un policía por cada 300 personas. Puente Piedra tiene un policía por cada 2.900 personas. ¿Cómo vamos a enfrentar esa brecha de seguridad? Tiene que haber una redefinición de las prioridades. El primer mes del 2019 le tenemos que exigir a la 7ª región policial que distribuya los efectivos policiales en función del mapa del delito y no en función del patrimonio. Hoy día la policía está distribuida en función de cuántas embajadas hay en un distrito, de cuántos gente con poder y con plata hay en el distrito y de cuántos centros comerciales. Y esa no puede ser la forma de redistribuir los policías, porque los distritos de más altos ingresos tienen muchísimo más serenajo para hacer prevención policial que los distritos de bajos ingresos. San Borja tiene un sereno por cada 135 personas. Villa El Salvador tiene un sereno por cada 1.800 personas. Si la redistribución que tiene que hacer la 7ª región policial no resuelve la brecha de seguridad en los distritos populares y periféricos, entonces tenemos que pedir que el MEF modifique el programa de seguridad ciudadana por resultados que controla el Ministerio de Economía, que solo da recursos de capital, de inversión. Tiene que dar recursos corrientes. La solución final tiene que ser que los distritos más desprovistos, Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón, Comas, Caraballo, San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, necesitan tener por lo menos un efectivo de seguridad por cada 300 personas. Esa es la prevención mínima que necesitamos. La capacidad de respuesta pública va a depender de 3 variables principales. La primera, la coordinación entre las comisarías y los distritos, en donde hay que legislar para amarrar mucho más esa relación. La segunda, que haya una capacidad de alerta a través de todo el sistema de cámaras, en donde las mismas cámaras que van a funcionar para la gestión de tráfico son las cámaras que van a dar el soporte para la seguridad ciudadana. Y la tercera, los distritos tienen que tener unidades analíticas para poder analizar a los culpables y usarlo como capacidad de prueba para los procesos entre el Ministerio Público y el Poder Judicial en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Y estas son las tareas que le corresponden a los alcaldes, al alcalde metropolitano y a los alcaldes. No es tarea del alcalde hacer otras cosas. El alcalde no es el ministro del Interior, pero además quiero decir otra cosa. Yo estoy totalmente en contra de la propuesta de Andrés Plagiardo de completar la brecha de seguridad ciudadana no con serenos, sino con soldados del ejército peruano, porque esos soldados están entrenados para disparar. El ejemplo de lo que ha ocurrido en Río de Janeiro es gravísimo, ¿no es cierto? Se ha incorporado el ejército en las tareas de la seguridad ciudadana y lo que ha habido es un aumento dramático
de los homicidios contra la población más pobre, generada por el ejército contra la población de las favelas. Y ese no es el escenario que queremos para Lima Metropolitana y es súper peligroso lo que está planteando el candidato puntero en las elecciones. Aparte, no creo que funcione en ningún caso su propuesta de que el serenazgo metropolitano absorba a todos los serenos de los distritos, porque el mecanismo a través del cual los ciudadanos solicitan apoyo de los serenazgos tendría que ser un embudo en un solo punto de la ciudad. Finalmente, quiero hacer algunas apreciaciones sobre los Juegos Panamericanos. Yo estoy contento de que Lima haya ganado los Juegos Panamericanos. Me parece una extraordinaria oportunidad para colocar la marca Lima en el mundo. Y creo que es una extraordinaria oportunidad para mostrar nuestra fortaleza en turismo arqueológico y nuestra fortaleza gastronómica. Ese es el marco en que el alcalde metropolitano tiene que jugársela por darle todo el apoyo a los Juegos Panamericanos. Yo sí creo que hay legados importantes que van a dejar los Juegos Panamericanos. La infraestructura deportiva tenía 40 años de atraso. Pueden haber problemas, pero necesitamos poner al nivel nuestra infraestructura deportiva. Y también estoy orgulloso de que nuestros atletas puedan jugar de locales y ganar más medallas que en un evento en que competimos en otras latitudes. Y además, vamos a poner a prueba nuestra capacidad para ponerle carriles exclusivos para que funcione toda la movilidad al interior de Lima, para los atletas y para los periodistas y para los oficiales de las representaciones de todos los países. Quiero decir también que algo extremadamente positivo de los Juegos es que va a haber mucho desarrollo de infraestructura a favor de las personas con discapacidad, que estoy seguro que nunca habríamos hecho ese esfuerzo si no fuera porque después de los Juegos Panamericanos vienen los Juegos Parapanamericanos. Así que yo creo que la tarea del alcalde no es reemplazar al Ministerio de Transportes en sus proyectos e iniciativas sobre el tema de los Juegos, sino que creo que la tarea del alcalde es acompañar los Juegos y apoyar a todo trapo todo lo que se tenga que hacer para que sean los Juegos mejor organizados posibles y que Lima tenga un lugar en el mapa del mundo. Sí se puede.